Me dicen cuando ya esté compartida, ¿sí? Por favor. Ya. ¿Sí? Sí, ya está compartiendo. Perfecto. Entonces, ¿sí se ve? ¿Sí? Sí, Sí se ve. Bueno, este es el tema. Ay, Dios, es que está como en ¿cómo se llama? Como en presentación, pero bueno. ¿Cómo le haré? Está como en videíto. Para pausarlo, ahí. ¿Sí? Bueno, en este gráfico se ve todo lo que vamos a ver, ¿sí? Vamos a llegar hasta un poquito de proyecto ejecutivo, si nos da tiempo, y si no, si llegamos a proyecto, creo que puede ser un gran avance, ¿no, muchachos? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos. ¿Qué dijiste? Que yo creo que sí. Ojalá y podamos llegar hasta proyectos. Ok, entonces ya vamos en esta etapa, vamos en el punto 4, ¿sí? Dentro del proceso de diseño. Entonces, voy a la siguiente. Aquí viene la definición de lo que es el esquema. Para efectos de diseño, el esquema es la representación gráfica y o volumétrica del diseño, sin entrar en detalle, resaltando sus características más significativas. ¿Qué les suena que sea eso? Pues es como el ya sintetizado cómo va a estar el proyecto, pero sin medidas, nomás la parte de afuera, como quien dice. Esa es tu opinión, Gracia. ¿Alguien más? Una maqueta volumétrica, por ejemplo. ¿Algo más? O sea, en parte, íbamos en zonificación se acuerdan que eran nada más áreas, con otras dependiendo de la matriz de relaciones. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, correcto. Sí. Entonces, ya cuando vamos al esquema, a esa zonificación que pusimos en el terreno, que nada más podría ser hasta esferas, ¿sí se acuerdan? O sea, no tenía que ser con ya espacios definidos, eran nada más relaciones dentro del terreno, cómo se iban a relacionar los espacios. Pues ya en esta parte ya hay que área, o sea, la área que tenga en el programa de trabajo, ¿sí? Y aquí lo importante, ven aquí en este gráfico, que se ven unas líneas rojas, es meter ya circulación. El otro era nada más relaciones, uniones. Ahora hay que meter esas circulaciones con riqueza espacial, ¿sí? Cuando habla aquí detalles, resaltando las características más significativas, hay que dar riqueza espacial a esos espacios. ¿Cómo lo voy a transitar? ¿A dónde voy a llegar? ¿Sí? Lo que siempre les he estado recalcando, una doble altura, un desnivel, un ventanal que me lleve a un área verde, vegetación dentro de los espacios, ¿sí? Entonces, eso es el esquema. Ya van a tener que hacer planitos, ¿sí? Cuando habla, sin muchos detalles, ¿es por qué? Porque es el primer acercamiento a nuestro proyecto arquitectónico, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a componer ese esquema? ¿Sí? Pues va a estar compuesto, ahora sí que vaya la redundancia, de componentes que van a tener cualidades asignadas, ¿sí? Entonces, dentro de estos componentes que tienen cualidades pueden ser intrínsecas, que puede ser la forma, o sea, ya ahorita ya ustedes en esquema tienen que darle forma a sus espacios, ¿sí? Alargados, proporción 1:1, ¿sí? Orgánicos, ¿sí? También, sí, que ya en el tamaño tenemos que tener las áreas que viene el programa de trabajo, ¿sí? Ya tener visualizado cuál va a ser la estructura, los materiales, el color, la textura. Todos los componentes, estas cualidades intrínsecas van a dar la riqueza espacial a nuestros espacios, ¿sí? Y las asignadas es
estas cualidades que dan la percepción que le vamos a dar, ¿sí? La escala, vamos a suponer si es un espacio a doble altura, si es muy ¿cómo se llama? El techo es muy pequeño, si vas a caminar en un espacio estrecho, amplio, si se te abre, la proporción y la composición, cómo se interrelacionan un espacio con otro. ¿Me van entendiendo hasta aquí? ¿A qué me refiero con estas cualidades de los componentes? Maestra. Dígame. Sí. Habla. Sí. ¿Alguien dijo maestra? Pensé que me iban a preguntar algo, es que ahorita no los estoy viendo, como estoy viendo la presentación. Yo dije, pero sí, maestra. Ah, ok, perfecto. Entonces, todo eso que estamos viendo aquí, estas cualidades de los componentes intrínsecas, las deben de ir pensando a la hora de hacer ya su esquema. También puede ser, los componentes también van a tener criterios, ¿sí? Van a tener el valor de jerarquía, la posición espacial, que va a ser la composición de nuestro diseño, y también una posición temporal. ¿Entienden ese valor, ese criterio de valor? ¿Alguien que me lo explique? Dentro de su proyecto, ¿qué se les ocurre? Alguien que diga, yo tengo el restaurante y darle un valor de jerarquía sería, ¿qué? Sí, o sea, tiene, exacto. Ajá. Entonces, esa es la jerarquía, es el espacio a donde tú le vas a tener que poner más énfasis, ¿sí? Va a ser tal vez lo que va a regir tu proyecto, la área de mesas, ¿sí? La posición espacial, pues es la composición, cómo se relaciona tal vez esa área de mesas con un área exterior, con el estacionamiento, con el área de cocina. O sea, tienes que hacer una composición de tal manera que tal vez, aunque la cosa está estrechamente relacionada con el área de mesas, no por eso, o sea, en posición espacial va a estar así, pero tal vez en percepción no, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Y qué creen que sea la posición temporal? Por los criterios para componer una posición temporal. ¿Qué puede ser un espacio que tenga una posición temporal? A ver, los de vicio también comenten. La recepción. Exacto. La recepción, los pasillos, ¿sí? La recepción. ¿Por qué? Porque estás ahí, pero nada más son como de tránsito. ¿Ok? ¿Continúo? ¿Continúa, muchachos? ¿Vamos bien? Sí. ¿No hay dudas? Sí, maestra, sí. Sigamos. Bueno, entonces fíjense, este tipo de componentes es los que van a regir su diseño para que los tengan en cuenta, ¿sí? Puede ser una composición central, ¿sí? Como ¿sí? Donde tengas un espacio grande donde se integran otros más dentro de ese. Ya cada quien verá dentro de lo que vayan a proyectar o diseñar qué tipo de componentes van a utilizar para su diseño. Puede ser uno lineal, ¿sí? Como radial, agrupado o en trama. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Sí. Con esto que les estoy mostrando, muchachos, cuando ustedes hagan su esquema y me hagan su presentación, me van a tener que manejar este tipo de lenguaje, ¿sí me entienden? En la presentación, pues yo utilicé mi composición fue lineal por esto y por esto otro. No quiero mucho texto, pero sí que lo tomen en cuenta a la hora de hacer su presentación, porque todos estos puntos los van a tener que considerar a la hora de hacer su esquema. ¿Qué es lo que van a lograr con esto? Pues un mejor proyecto, porque va a estar sustentado. Una pregunta aquí. ¿Quién habla? ¿Marco? Marco, sí, Marco. Ok, ya identifico la voz de algunos. Dime, Marco. Gracias. El central, o como decimos el lineal, es a base de
de cómo colocar la edificación o cada espacio. Aquí estamos hablando de todos tus espacios. O sea, por Oh, ejemplo, ok. fíjense, el central. Vamos a suponer, voy a divagar un poco, que en el central tú tienes vas a tener tu área de mesas y tal vez aquí al centro pongas tu barra de bar y tal vez aquí alrededor pongas otro espacio importante dentro de tu sistema, que es que se van agrupando de esa manera. Entonces tú dices, yo utilicé para esta zona uno central, pero en el área de la cocina y de servicios lo utilicé lineal. O sea, porque podemos utilizar varios de los componentes en un mismo sistema, ¿sí? O radial. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, por ejemplo, el de edificio, ¿no? Aquí en el centro va a tener un elemento central, tal vez mi estación o mi vestido, y de ahí a desglosar por las diferentes áreas de mi edificio, ¿no? Que manejaban, que son administrativos. O sea, ahorita no me queda muy claro cómo quedó lo del edificio, pero estoy como viendo cómo sale. Y hay veces que la composición simple y sencillamente son formas diferentes que tienen una conexión, una liga de una o de otra manera, así que ya esté la agrupada. ¿Les va quedando claro? Ojo, no quiere decir que en central tenga que ser cuadritos, ¿sale? Es como integran los espacios unos sobre otros en una manera lineal o radial, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Para que no se me vayan como ese está el gráfico tal cual, ¿sale? Sí, igual dice que podemos utilizar varias, ¿verdad? En un mismo proyecto, por ejemplo. En algunas sí, o sea, yo creo que sí, porque no siempre es uno solo, ¿no? Lógico, tal vez dentro de la jerarquía de valor, el principal va a tener, es al que más, al principal más su jerarquía de valor, tal vez ahí sí es donde hay que explayarse, dónde va dentro del tipo de composición, ¿sí? Porque, por ejemplo, tal vez en el restaurante yo diga, yo lo voy a hacer radial o lo voy a hacer agrupado, ¿sí? Pero va a haber tal vez espacios que van a tener una composición lineal, hablando de subcomponentes, ¿sale? No del componente en sí. Ya cuando vamos más disgregando los espacios, como los baños, cómo se alinean, dónde entran, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero para que no se me confundan, aunque sí se puede usar varios componentes a la hora de la composición, en este punto en específico, enfóquense sobre todo en su escala de valor de sus espacios principales. No nos vayamos a subcomponentes, para que nada más me usen uno y no se confundan. ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Ok, sigamos. Después viene la conexión del esquema, ¿sí? O sea, entonces ya vimos todos los elementos que nos va a definir cómo diseñar. Bueno, el esquema es, como les dije al inicio, es tener nuestra zonificación y esa zonificación darle esas circulaciones, cómo nos vamos a conectar de un espacio a otro, ¿sí? Entonces, el primer punto es la aproximación al edificio. Por ejemplo, el restaurante, ¿cómo van a llegar? ¿A terreno? ¿Ya lo realizaron todos los que tienen restaurante? Van a llegar a su explor de su espacio principal, que sería el área de mesa. ¿Cómo? Inmediatamente desde que llegas a la calle, llegas a esa área de mesa, o va a tener una distancia para llegar al edificio. ¿Quién me dice? Va a tener una distancia primero. Porque el tuyo, ¿por qué va a tener una distancia primero al edificio? La aproximación. Bueno, está sobre la avenida principal, pero primero hay que pasar por el estacionamiento. Exacto, un vestíbulo. ¿Sí? Ya, o sea, sí, a eso se refiere con aproximación al edificio. ¿Sí? Puede ser muy, ¿no? Como ven aquí en el diagramita, mi acceso, o podemos, o sea, por ejemplo, hasta acá estaría mi espacio y podemos hacer recorridos antes de llegar a eso, ¿sí? O sea, no tan directo, sinuoso, ¿sí? El acceso
y aquí está totalmente inmediato, aquí está la puerta, ¿sí? La configuración del recorrido. ¿A qué se refiere con configuración del recorrido? Cuando empezamos a diseñar, nosotros debemos en nuestra mente ver qué es lo que va a ver mi usuario, qué es lo que quiero que vea. Sí, por ejemplo, en el edificio, para no nomás hablar del restaurante, voy a llegar, ¿sí? Y yo voy a llegar y tal vez también, ¿sí? Accedo, ¿cómo voy a acceder? ¿A qué me voy a enfrentar primeramente? ¿Va a haber un vestíbulo? ¿Va a ser grande? ¿No va a ser grande? ¿Una altura? ¿2 alturas? De ahí me voy a, ya cuando llegue a mi nivel, ¿cómo es el recorrido? ¿Va a ser un simple pasillo que me distribuya a oficinas? ¿O va a ser un pasillo que va a tener una fuga visual? O sea, 1000 cosas que ustedes puedan ver recorrido, ¿sí? Ese recorrido, la configuración de ese recorrido, la riqueza o pobreza del espacio va a estar definido por la amplitud del espacio, por la altura de los techos, ¿sí? Cómo llegamos a los demás espacios. Y lo relaciona recorrido y espacio, o sea, si se fijan aquí, o sea, tenemos es como, por ejemplo, la relación del recorrido con el espacio va sumamente ligado con la configuración del recorrido, con lo que les acabo de decir, ¿sí? Voy haciendo mi recorrido y cómo llego a ese espacio, cómo se relacionan los dos, ¿sí? Por una puertita, por un semivestíbulo, por un nodo, o sea, ¿sí me van entendiendo a qué nos referimos? ¿Están pensando ya ustedes en su proyecto cuando hablamos de este tipo de conexiones de esquema? ¿Sí? Sí. O sea, de eso se trata, o sea, es esa mentalidad o ese pensamiento arquitectónico que debemos ir formando, ¿sale? Y al final viene estando la forma del espacio y la circulación, ¿sale? Así, fíjense, no es lo mismo estar en un espacio con un techo plano que con un techo curvo, o con una fuga visual donde no hay techo o hay un cristal en la parte de arriba, o donde mi altura es una doble altura, ¿sí? Esa es la forma de mi circulación. ¿Ya vieron? Es diferente. Y dependiendo de cómo hagan ustedes algo tan simple como manejar esa escala, forma de ese techo, son las sensaciones y percepciones que va a tener su usuario. ¿Sí? ¿Vamos bien? Digamos. Sí. Entonces, tenemos mi conexión, las conexiones, después de la zonificación que viene siendo el esquema, es mi circulación. ¿Sí? Y fíjense, aquí hay los elementos que tiene mi circulación. Va a tener un origen de dónde voy, el rumbo, que va a ser el camino que voy a recorrer, y el destino, ¿sí? Si yo voy a ir a una oficina y voy al área administrativa, tengo un origen que va a ser mi vestíbulo. El rumbo va a ser tal vez mi escalera y mi destino va a ser esa oficina, ¿sí? Aquí lo importante es qué tratamiento le voy a dar a esos elementos y cómo los voy a conectar. Si se fijan aquí en el gráfico, ese espacio, aunque no es muy amplio, tiene una celosía donde se fuga la luz. Y eso genera un trayecto diferente en cuanto a la percepción del usuario. ¿Ok? ¿Vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí? Sí. Sigamos. Sí. Las conexiones también tienen cualidades, ¿sí? Y también son intrínsecas suaves, ¿sí? Las intrínsecas es que la conexión, cuando hay conexión, son las circulaciones, ¿eh, muchachos? ¿Cómo llegamos de un espacio a otro? Para que no se me confundan. Entonces, las intrínsecas es que yo para llegar a un espacio lo puedo hacer de manera directa, así muy franco, de un espacio que tiene un origen, una ruta y un destino, es así, directo. Indirecta es cuando tal vez nosotros haga un recorrido un poco más complejo, ¿sí? Para llegar a destino. ¿Dónde creen que se puede utilizar ese tipo de conexiones indirectas? No en su proyecto, piensen en otra. Hay una en Cantia, ¿no? Está su recorrido. Exacto. O sea, nos hacen recorrer
toda la tienda. O sea, si yo quiero ir a comprar una cazuela, pues ya me chuté las plantas, las colchas. ¿Sí ven? ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien con eso? Pueden ser sencillas también dependiendo de lo que queramos, alimentadora o alimentada, ¿sí? Que nos somos algo o nos aporten algo, convergente o divergente, ¿sale? Y las asignadas con vista al destino. O sea, yo desde que hago mi recorrido tengo un objetivo claro que quiero que tenga ese destino, ¿sí? Las relaciones que hay entre la conexión y mis espacios, la configuración. Si se fijan, por ejemplo, en la imagen de abajo, es orgánico, o sea, mis elementos son curvos. Y todo ese tipo de cosas son las cualidades que le damos a esas conexiones, que siendo mi circulación, llegar de un espacio a otro, ¿cómo voy a llegar? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Todo claro hasta ahí, muchachos? Sí. Ok. Entonces, fíjense, cuando hacemos nosotros un esquema, bien sencillo. Hace rato hablábamos de la forma, de la composición de nuestros espacios. Y eso es cómo son las relaciones. Lineales, sean como la lineal. Puede ser una siempre recta, puede ser una línea sinuosa, angulosa, ¿sí? O como el bueno, ¿no? Que hay un origen, un destino y muchos destinos, ¿sí? Puede ser radial, estar en un punto y venir hacia ese espacio, puede ser rama, de espiral, hacer este recorrido, eso que son con ramas de carcayo, que es ¿no? El recorrido que tiene, ¿sí? Sí. Reticular, cuando no hay un orden, se cruzan, hay nodos, ¿sí? O sea, las circulaciones. Esta reticular, ¿en dónde se usa mucho? Piensen a nivel urbano, para que me digan, ¿dónde creen que se usa reticular? Tanto la reticular como la de entrama, ¿sí? En las calles. Hay ciudades que tienen una trama muy definida. Y hay ciudades que no sé si se han fijado, que a veces nosotros llegamos a esa ciudad y no sabemos cómo es la estructura de la ciudad cuando la recorremos, porque está como en reticular. No hay como un orden, pero sí hay nodos donde se unen. ¿Eso les queda claro? Aquí hasta aquí, de cómo generar sus circulaciones dentro de su sistema. A ver, todos los demás, somos muchos. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, hagamos un clavado antes. ¿Cómo eran las construcciones de antes, las haciendas viejas? ¿Qué tipo de conexiones tenían? Ese tipo de conexión no está aquí, por eso se los pregunto en la presentación. Pues no sé cuál conexión sea, pero todo era como que circular, ¿no? Se entraba en un, o sea, como que en un espacio. ¿Alguien ha ido alguna vez a La Mestiza? ¿Al restaurante? Sí. Esa es una finca vieja, ¿sí? Esa era una casa antes de hacerse restaurante, ¿sí? Y ese tipo de esquema se le llama de patio, porque ustedes llegaban, había un pequeño zaguán o pequeño vestíbulo o gran vestíbulo, que es a donde uno accede, y luego se hace un espacio como un patio. Generalmente esos patios estaban descubiertos y a veces tenían hasta fuente al centro, y de ahí había un andador antes de llegar a ese espacio abierto, y ese andador distribuía las diferentes recámaras, cocina, comedor. Alrededor de ese patio estaban los demás espacios. O sea, es para que les quede claro este tipo de conexiones. Las casas de ahorita, ¿cuál es el tipo de conexión que normalmente usamos? Estas que están aquí. Una casa habitación. La casa de cualquiera de ustedes. ¿Qué conexión, qué tipo de circulaciones tienen en su casa? ¿Quién dice? Lineal, ¿no? La mía es radial. Algunos lineal. Mándeme. La mía es radial. Exacto. O sea, dependiendo de cómo vivamos, pero mayormente muchas son lineales cuando son casas muy pequeñas, pero todo se puede.
¿sale? Pero sí es que identifiquen ese tipo de decisión. Y de ahora en adelante, como tareita, o sea, que se les vuelva un hábito entrar a los espacios y siempre decir, ¿qué tipo de circulación hay en este espacio? ¿Sí? Cuando vayan a una dependencia de gobierno, un edificio, siempre, pero ya con estos elementos ya pueden ustedes clasificarlas, ¿ok? Entonces, en resumen, así está el esquema, ¿sí? Componentes, conexiones, y aquí están las cualidades y los criterios que vamos a tener en esta etapa de esquema. ¿Les quedó más o menos claro? ¿O bastante claro? Díganme. ¿Sí? Muy claro. Sí, Muy claro, maestra. entonces, o sea, por eso quise empezar con esto, que siempre nos vemos en la revisión y van, o sea, no tienen los elementos suficientes como para seguir al siguiente tema. Entonces, por eso lo cambié. ¿Sale, chicos? Entonces, fíjense, lo que van a hacer para la siguiente semana, ¿ok? Aquí está. ¿Cómo se debe de representar el esquema? ¿Sí? Entonces, fíjense, van a tener ya que hacer su planta arquitectónica con terreno, norte, colindancias, calles, mobiliarios y áreas verdes. O sea, ya es como un pre-anteproyecto, ¿sí? Como lo ven ahí, ¿sí? ¿Sí lo ven aquí a un ladito? Sí, sí. Todavía estamos a nivel de esquema, muchachos. No me lo tienen, o sea, de repente háganlo, puede que la calidad de línea no esté trabajado, o sea, sí ponen los criterios, pero todavía no llegamos al anteproyecto, ¿vale? Sí. Ustedes deciden cómo lo hacen, yo quiero pensar que lo van a tocar, que es más rápido, ¿sí? Pero ya es ese primer acercamiento al anteproyecto, hacia dónde vamos. Pero lógico, aquí lo importante es lo que es el esquema, intenciones de todo lo que hablamos anteriormente, ¿ok? Contenido, ¿qué va a haber ahí? O sea, ya cuando ustedes hicieron su planta, ¿qué es esto? Dentro de la presentación me van a poner su circulación principal. ¿Cuál es la circulación? ¿Cómo voy? ¿A dónde voy? Y me le van a empezar a dar todos los elementos que vimos en las diapositivas anteriores, que me definan qué tipo de composición hicieron y qué tipo de esquema, si es lineal, si es concéntrico, si es radial, ¿sí? Y ojo, hay circulaciones principales que son donde, o sea, siempre las circulaciones van dependiendo del número de usuarios que se congreguen ahí, de mayor a menor, ¿sí? Hay que pensar en que la circulación tal vez en el área de servicios no es la misma circulación del área del público en general. Y a veces, por ejemplo, en la oficina llega, vamos a suponer, hay un gran vestíbulo y de repente, como hay diferentes pisos, los usuarios se van disgregando, entonces va empezando a ¿cómo decirles? Es como si fuera una llave de agua, ¿sí? Hay menos presión, entonces se va haciendo menor, dependiendo del tipo de gente que va a recorrer, que va a llegar a ese espacio, ¿sí? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Entonces, eso es lo que me tienen que poner, su esquema general y particular. El general son esas circulaciones principales y el particular ya es dentro de mis servicios. ¿Cómo voy a conectar la cocina con el área de carga y descarga? O sea, que ustedes tengan muy claro ese flujo de trabajo, cómo es el recorrido, qué es lo que se requiere de acuerdo a las actividades de la cocina, en las oficinas, quién se conecta con quién, qué relación tiene el director de con o con la gente que trabaja o con los proveedores, ¿sí me entienden? Y tienen que tener cualidades, ¿sí? Y que sí, que me pongan esto, así como está aquí, y me empiezan a desglosar la línea del recorrido, la mancha de la circulación, qué hay, y todas esas cualidades que les vean. ¿Sí les queda claro? Que van a hacer el plano, y luego a ese plano hay que agregarle los recorridos con sus cualidades. ¿Sí? Sí, maestra. Sí. Entonces, fíjense, dígame, ¿quién habló, Marco? Marco,
Morona dice que si le permite entrar a la clase. en el Es grupo. que estaba en la presentación. Sí, sí le permito, pero me tengo que cambiar de pantalla. Aquí, creo que estoy. Espérenme. ¡Ah! ¿Dónde está? Pues que ¿cómo lo pongo? ¿Dónde estará? Que se vuelva a tratar de conectar, dile, para yo aceptarlo porque no lo veo. Marco. Sí, yo te la digo en el grupo. Ok. Pues no lo veo, muchachos. Maestra, Dime, Aaron. una pregunta. ¿Esa presentación la pondría en Se los voy en a poner plataforma? en el grupo que está, donde estamos todos. ¿Sale? Ok, gracias. Ahí se los mando. ¿Sale? Para que tengan todo esto. ¿Listo? Ya, ¿verdad? Me vuelvo a ir a la presentación. Entonces, así, ¿sí? Ay, Dios, espérenme. Aquí estamos, ¿sí? O bueno, ahí está. Entonces, tienen que hacer la planta arquitectónica normal. Miren, si se fijan, esta es mi planta arquitectónica. Y luego aquí ya se fijan que ya hay circulaciones, aquí, con rosita. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer. O sea, en sí yo estoy esperando esto, lo que está aquí. Van a hacer la planta ya con sus espacios a nivel componente, donde van los baños, donde va mi sala de mesa, mi área de mesas, con mobiliario y todo, ¿sale? Y luego ya que tuvieron ya esto, hay que poner esas circulaciones, ¿sí? Tengo un vestíbulo, pero ¿se fijan? Aquí está cómo se espacio con otro, ¿sí? Pero lo más importante es que ustedes documenten qué es lo que quieren, ¿sí? Con imágenes en esas circulaciones, ¿sí? Métanse en internet, no, pues que quiero una doble altura, que quiero que la vegetación, es como, ¿se han fijado alguien que hace, ¿cómo se llama? Diseño de interiores, ¿cómo lo hace? Que empieza a sacar imágenes y pone muebles y es lo que le vende al cliente. No, es que aquí un muro azul y pone, no lo de les va a diseñar, pero sí sus intenciones de diseño. Entonces, si se fijan, está muy mala la calidad de la imagen, pero dentro de esto hay que poner imágenes y con notitas de qué es lo que están buscando. ¿Sí les queda más o menos claro, muchachos? Sí. ¿Sí? Ok. Y también hay que hacer cortes, ¿sí? Porque en los cortes y perspectivas voy a ver o vamos a ver si es una altura, si es doble altura, si es estrecho, si no es estrecho, ¿sí? Entonces, es hacer eso de, sobre todo, espacios que tienen, lo que dijimos, el espacio que tiene jerarquía de valor alto, donde ustedes van a explayar todo su diseño, donde va a estar su concepto, donde va a estar todo eso que ustedes quieren representar para que su proyecto sea único y especial. ¿Ok? Y eso es todo, lo de la presentación. ¿Les quedó claro, muchachos? Ok, bueno. Déjenme, salgo. Dejo de presentar. Entonces, esta presentación se la subo... Se las voy a subir al grupo donde estamos todos. ¿Ya perfectamente claro qué es lo que van a hacer en el siguiente paso? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ojo, tienen una semana para hacer eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita para mí es importante ver, sobre todo con los del edificio,
que me digan cuál va a ser su programa. Ya ven que quedó como pendiente el terreno y que alguno de los de edificio me enseñen su zonificación. ¿Quién dice yo? A ver, Alonso, ¿o quién más estaba en edificio? ¿Diana? ¿También tú? No, Diana, estabas en restaurante, ¿no? ¿Quién está en edificio? También estoy en edificio, maestra. Ok, entonces, ¿quién me expone? ¿En qué quedaron? ¿O cómo lo van a hacer? Porque yo no tengo claridad con ustedes ni de terreno, ni de, pues, el terreno sobre todo. ¿Quién me dice dónde va a ser el edificio? Nada más para tener claridad y luego ya empezamos a revisar algunos trabajos de manera aleatoria. Ya ubicamos un terreno, maestra, que está sobre Colosio, casi Colosio y Miguel de la Madrid. ¿Y quién me lo muestra? Necesito verlo. ¿Lo hicieron o nomás dijeron ese? Miguel de la Madrid y Colosio. ¿Es donde ¿Cerca está, de Campestre? es donde está al frente del hospital nuevo? Hay un terreno ahí baldío. Uh-huh. No sé si tú lo puedas proyectar, Jonah. A ver, Deja intento yo acá en mi compartir otra máquina tengo el Google. A ver, espérenme, déjenme entro. Bueno, que da a dos calles, a lo que es Colosio y si no me acuerdo, se llama la calle Cerro de la Bufa. A ver, vamos a ver. Pero ahorita, ¿sí lo puedes proyectar, Jonathan? Colosio, ¿verdad? Avenida Colosio. A ver si es cierto. Ahorita ahí voy, muchachos? O sea, lo que quiero es tener claridad de a dónde vamos. A ver, está la curva de Colosio, la que está por el Campestre. ¿Por dónde es? Ahorita sigue por la curva y antes de llegar a la intersección con Colosio, ahí hay un terreno que vende autos y al ladito son los dos lotes baldíos que ubicamos. Y tiene entrada a una calle local. Es el Cerro de la Bufa, sí, ya lo vi. Es como si fuera un trapecio. Ándele, exactamente. Sí, ya lo estoy viendo. Ok, perfecto. Tiene una superficie de 550 metros el predio. Y eso fue lo que pusimos en la presentación. Ok. No, sí, ya lo tengo aquí claro. Bueno, ya teniendo claro eso, ¿con quién empezamos? ¿Quién va a revisar su trabajo? ¿Quién lo hizo? ¿De la zonificación y la hipótesis? Sí. Sí, o sea desgraciadamente. Alonso y yo no lo hicimos, maestra, porque el día de ayer definimos unos puntos. Empezamos a trabajar, entonces eso todavía está pendiente por entregarle. No sé si los demás compañeros, Diana, Isel. A nosotras también todavía nos falta, maestra. Lo anduvimos checando de ayer que llegamos al acuerdo del terreno y nos falta todavía agregar unas cosas y modificarle otras. Bueno, ¿quién más del edificio? Yo también empecé a trabajar, maestra, igual si gusta que se lo muestre y ya pues me va diciendo si vamos por buen camino o aún nos falta mucho. Algo que me preocupa, muchachos, fíjense, para la próxima semana tienen que tener el esquema, ¿sí? Y como les he comentado desde un inicio, son 7 semanas, muchachos. Ya llevamos 4. Nos quedan 3. ¿Qué vamos a hacer? A ver, díganme. ¿Quién más? O sea, del edificio terminó. Muchachos. No, maestra. Yo creo que no, maestra, Nadie. porque no hubo una buena comunicación entre el grupo. Ajá. Pero mira, lo dejaron al último. a lo que voy, Marco.
Ya estaba, la clase pasada ya estaba definido. O sea, haz de cuenta, dentro de todo esto, bueno, no hubo una buena investigación, pero bueno, ya se tenía un primer programa arquitectónico que tendría que ajustar cualquiera de los que iban a hacer. Maestra, ¿puedo compartir pantalla? Claro Muy que bien. sí, adelante. ¿Tú sí lo acabaste, Moroni? Pues realmente espero que usted nos lo diga, pero Ok. ahorita usted lo ve y nos... Ok. Se ve muy chiquito, Moroni. Tal vez si lo comparto en PowerPoint, a lo mejor se puede ver un tamaño normal. Yo creo que sí. Mira, ya nos quedan 10 minutos para que se acabe la clase. ¿Cómo la ven? Si son las 8:50, a las 9, mando la nueva liga para que tomen café, vayan por unas galletas. ¿Les parece? Y mientras preparan la presentación, todos los demás preparen la presentación y para continuar. ¿Sale? Que la tengan ahí. ¿Sí? Muy bien, maestra. Está bien. Y por ejemplo, a los demás, Marco y que dicen que no llevan nada, igual a exponer lo que llevan, ¿eh? O sea, porque aquí el chiste es aclarar dudas y realmente la etapa de hipótesis y zonificación es realmente sencilla, creo yo, ¿no? O sea, para que lean y salgamos adelante. Entonces nos vemos a las 9:01, ¿sale? Ahorita nos volvemos a conectar, muchachos. Les mando la liga. Perdón, mi internet está fallando. ¿Puedo esperar la liga para compartirlo mientras lo abro? No te entendí. Digo, mi internet está fallando. Ajá. Ahorita en la nueva liga lo comparto. Por eso Sí, por favor. Gracias. Bye.